para el diálogo. So we can begin now this time for the dialogue. Matthew, and después el profesor Leopoldo Prieto. Thank you for these really interesting papers. I have a question for Professor Schmutz. And not having gotten to hear your argument on the section on Suarez's treatise on the Trinity, I might just be phrasing the question in a way that isn't apropos, but I think of this these sort of odd passages in Schelling in the Die Philosophie der Offenbarung, where he says somehow one has to locate in God the possibility of the potency of creatures, which is precisely not the potency of God. Not that there's anything in God that's not fully actualized, but somehow there's some ground of possibility in God that's not a possibility for him. So this locution, God is dependent upon possible creatures. Is it correct to say, what's meant by that is certainly not God is dependent on possible creatures as, something that would be new or some addition to God, but God is dependent on possible creatures insofar as, there's always the possibility of a finite participation in his infinite essence. Right. This is Aquinas. And the reason I'm sort of like stumbling here is because I took it from your paper that you're saying the way Suarez is posing this question is rephrasing it in terms that somehow move beyond this medieval distinction you make between you describe between essential and existential dependence. And I'm just wondering if this way of interpreting it is not simply just reinscribing it in those terms that you're saying Suarez is sort of moving beyond. So I guess I'm wondering what's the sort of extra Suarezisticum here? Like what is the sort of novum? Because Suarez certainly denies in the 31st disputation, he's emphatically denying that possible creatures have any sort of metaphysical positivity independently of the divine essence. So, and yet this is exactly what reminds me of Schelling. There is something sort of extra that we learn about God from the fact that he is the sort of infinite essence for whom it would have to be possible to create. I don't know, that's sort of a rambling question, but. Thank you. You got my paper right. What's exactly new in comparison? The whole point I'm making is, and I was going into your direction yesterday, that Disputation 31 has to be read in conjunction with what he says in the Trinity and globally also with his doctrine of exemplarism. Now, what's the difference, as Daniel just pointed, what's the difference with Aquinas? The difference is the following. Aquinas says the relationship between God and the way God knows he can be participated is an asymmetrical relationship. It's asymmetrical in the sense that from the point of view of participated beings, it's a real relation, which means that if there is no God, there is no creation. And from the point of view of gods, it's a distinction of reason only from the intellect, because God cannot be considered as dependent on the things he creates. Now, what is striking is that on that specific topic in the De Trinitate, Suarez argues contra Thomistas and says, I want to grant
possible creatures in the divine essence an equalitas of necessity with the divine essence itself. So the sum of possible creatable beings equates the necessity of God, which means if you remove one, the definition of God as being capable of creating all possible beings falls down. And that is new. And he says we should not believe this as being a relation of reason from God to creatures. We should not believe this being a real relation from creatures towards God. And he says, I'm sorry I had to skip this. That was a 10-minute game. It's what he calls, or the tradition calls at this time, a transcendental relation. Transcendental relation being a codependency between both extremes. You cannot think one without thinking the other one. And therefore, he says, this notion of is not anymore an asymmetrical relationship as Aquinas explains creation. It's basically the sum of creatures is the same thing as God. So if you take one out, then God is gone. If I may add to that, I think this important thing is here, this verbum mentis, this second person which comes in this context of that Trinity, So it's still the same essence, of course, because there is a one God, But what we can do, there is an analogy with verbum mentis, with accidental mental word in human beings, in concepts, It's formal concepts, whatever they are, and they can be identified with the content, with the content of things, with the objective concept. So the same can be made, in my point of view, also in this substantial logos, in this mental world in God, So we have, so God, let's say, recognize everything possible and actual through this second person, through this logos, But it means that because God is necessarily Father, Son, and the Holy Spirit, so eo ipso facto, he must be necessarily also this potential possible objects or the possibles, because they can be identified as the content of this mental substantial mental word of God, So I think this is the new point at play. It is from the knowledge of these possible contents, if you want to use that language, that the verbum proceeds. That's exactly what Suarez says. The verbum would not proceed if God would know himself. And by knowing himself, he knows the totality of possible things. And the verbum proceeds from that. It proceeds from that internal knowledge. So it's not only terminus, it's not only endpoint in this sense, but it's something more. Yeah. If I understand you well. Yeah. Okay. Okay. And the same argument is made by Suarez when he writes about the beatific vision. It's very interesting because, and there he's getting actually very close to Malebranche, or Malebranche is getting very close to him, by negating precisely the fact that you will see all things as God created them in the beatific vision, which is basically the definition of truth Malebranche will give you. So Malebranche is actually very close to Suarez, which is precisely when Malebranche says we should not grant logical independence or existential independence to any creature, and whom he alludes to is unclear to me. It can be certain Jesuits, it can also be his interpretation of Cartesian idealism, self-created ideas, and Malebranche says no, we have to. He says I'm reading Augustine, but in a certain way I think he's reading Suarez, with this idea that when you think God, you think the totality of things, and that is the definition of truth he gives. Yeah. And it would be contradictory to think one truth without including the predicate of God in it. Okay, and moreover, these exemplar are connected with formal concepts. Suarez explicitly advocates the theory of exemplar causes as identical with formal concepts.
I'm curious. One just tiny note. You know, does he quote Scotus? Excuse me, Daniel. Very briefly. Oh, very briefly. Does he please, quote in this because, Trinitarian context? Does he quote Scotus or Scotus in this context? I think it's also important, you know, historiographical moment in this discussion. Well, yes, he does, because but Scotus does not formulate the issue in this language, which is the language of dependency and independency, or in Latin, dependentia and dependentia. Scotus speaks of coexigentia. So whether it's a Scotus idea or some rather later development, I couldn't tell yet at this point of my research. But it's definitely not taking it directly from Scotus. It is not. He's not anyhow sort of saying, like on the Trinity I follow Scotus. No. Sí, profesor Leopoldo Prieto. Muchas gracias a los ponentes, han tenido realmente exposiciones interesantísimas. Especialmente me ha interesado mucho la de Jakob Schmutz. Me parece sumamente sugerente esta manera de plantear la cuestión de la dependencia, no meramente relativa al esse, sino también a la esencia. Y aquí se establece una cuestión que en algunos modernos y con un neto bagaje conceptual profundo suareciano como Leibniz en relación con los composibles, nos lleva a la cuestión de cuál es el estatuto ontológico propio de la idea en Dios. Y es esto lo que alguno de los modernos, que creo, si he entendido correctamente, has sugerido, Jacob, en relación a, podría entenderse fundamentalmente Leibniz y de algún modo también Spinoza. Yo creo que la cuestión aquí respecto de este tipo de dependencia esencial es que no está en el mismo plano que la dependencia en la dación del esse, porque eso es propiamente la creación, sino que está en el adecuado planteamiento, y lo digo con la debida modestia, de que las criaturas posibles como pensadas en Dios son ideas divinas y las ideas en Dios son Dios, y en este planteamiento ciertamente la estructura de dependencia queda inalterada y la trascendencia y diferencia sustancial radical de Dios respecto del mundo queda bien salvaguardada. En cualquier caso, brillante su exposición, me ha parecido sumamente sugerente. Y respecto de Francisco Baciero, con quien tengo una concordancia sustancial en muchos de los puntos de vista, solo una cuestión metodológica respecto al parecido de las tesis de Locke y las de Suárez. ¿No es mejor, metodológicamente hablando, que plantear una semejanza sustancial en pasajes, hacerlo respecto de los principios radicales del pensamiento de Locke, en donde es tan obvia la semejanza a explicar luego por mil caminos y vericuetos? Has referido efectivamente a los textos de juventud en los que dice estar hastiado de la filosofía escolástica porque está aburrido y que quiere ir a un nuevo modo de filosofía natural fundamentalmente y relativa a la experiencia. Pero, por ejemplo, la consideración de la ley como una disposición o como una ordenación de la voluntad, y esto es constante en Locke, y no tanto como un dictamen de la razón, aunque sea de la razón práctica, sino de la voluntad. Y luego, la presencia o la inspiración de los motivos calvinistas. Hay que saber que la Iglesia, el anglicanismo, tiene una dogmática, que es el calvinismo, y luego tiene una teoría sacramental y eclesiológica que sí es propia, pero la sustancia de la doctrina anglicana, en la que Locke ha sido formado desde el inicio, es calvinista. Pues bien, el calvinismo es el que sostiene esta nueva imagen que desde el siglo XIV se viene arrastrando de Dios como un ser fundamentalmente de voluntad y no tanto de intelecto. Y es aquí donde arraigan las teorías predestinacionistas, etc. Lo digo porque a mí, reconociendo la sustancial concordancia contigo, querido amigo Baciero, este modo de plantear la semejanza en unos textos, en un autor que escribe tan bien y que razona tan bien como es Locke, no me convence excesivamente. O sea, veo que efectivamente se parecen, pero creo que la manera metodológica más resolutiva de presentar esta concordancia profunda está siempre apelando a los grandes principios de la filosofía, en este caso moral, de Suárez y Locke. Yo, por otro lado, veo tanta semejanza en tantos aspectos. No ha mencionado, pero podría perfectamente, él sabe esto mucho mejor que yo, Francisco, digo,
la mediación de Nathanael Culverwell, donde las citas de Locke ahí sí son abundantísimas, y de Sanders. Y luego que Locke no cite a Suárez y que no esté presente en su biblioteca no debe extrañar lo más mínimo. Ni siquiera se cita a sí mismo. Locke es una persona terriblemente desconfiada, y tenía también razones, porque en cuestiones teológicas o confinantes con la teología no era un siglo para andarse con bromas. De manera que cuando publica The Reasonableness of Christianity, lo publica como anónimo, y en la entrada de su biblioteca no aparece esa obra, y toma todo tipo de distancias, y sabemos que es una obra absolutísimamente suya. De manera que Locke es una persona que es conocida por esta desconfianza respecto del ambiente, en donde menciones de autores inconvenientes o peligrosos no se hacen, y efectivamente así es. No sé si he planteado debidamente la cuestión. Bien, gracias. Una cosita. Bueno, te diría, amigo Leopoldo, hombre, que si para mostrar el marco conceptual común, vamos a decir así, o dentro de una tradición justnaturalista teológica cristiana de Locke y Suárez, hay que recurrir más a los principios que a los textos. Bueno, yo ilustro los principios mediante los textos, por así decir, ¿no? Porque no voy a ilustrar los principios si no es mediante los textos. En cualquier caso, claro, si Locke comparte una visión de la ley moral natural que es suareciana, lo fundamental, es decir, la ley moral natural es la manifestación de la voluntad de un superior que tiene capacidad para imponer de manera efectiva la ley, ¿no? Y que impone, pero no de manera arbitraria, sino impone hacer aquellas acciones que en sí mismas son buenas o malas porque concuerdan con la naturaleza humana, ¿sí? Eso es suareciano, a que Locke, que esa concepción no voluntarista, digamos, disuarista, ¿no? Porque no es propiamente voluntarista, porque hay un equilibrio muy perfecto entre la parte imperativa de la ley y la parte declarativa del contenido de la ley que dice lo que es en sí mismo justo. Que eso Locke lo haya podido haber tomado de la tradición calvinista, presbiteriana, dentro de la cual, puritana, dentro de la cual él estaba, pues es posible, ¿no? Es posible, no sabría decirlo exactamente. Sí. Sí, claro, sí, esto es muy general, muy calvinista, muy bien, sí, muy luterano. Y respecto a lo de Nathanael Calverwell es un platónico de Oxford, ¿no? Como he sabido, tiene un libro que se llama An Elegant and Learned Discourse About the Light of Nature. En ese, que es de 1648-42 aproximadamente. En ese libro cita abundantemente también, entre otros autores, no solo el de Leibus de Suárez, para explicar la naturaleza de la ley moral natural. Cita, digamos, afirmativamente o cita, digamos, refrenda las opiniones de Suárez, y en concreto la opinión de Suárez además contra Vázquez, ¿no? La famosa polémica sobre si la naturaleza en sí misma es fundamento suficiente de la obligatoriedad de la ley, ¿no? Los pasajes correspondientes en los que Suárez rebate a Vázquez están recogidos en el An Elegant and Learned Discourse about the Light of Nature. Esos pasajes, más incluso otros pasajes del De Angelis, increíble. O sea, un pasaje sobre, no me acuerdo en este momento exactamente, pero algo sobre el conocimiento del futuro que pueden tener los ángeles en relación con Dios. Es curioso que el Calverwell leyese una obra tan voluminosa como De Angelis. Yo he verificado el pasaje citado por Calverwell y realmente corresponde a lo que dice Suárez. No me acuerdo exactamente ahora el contexto en que, es decir, que Calverwell a la altura de 1642, más o menos, pues también era un asiduo lector de Suárez, lo cual parece que es una cosa bastante habitual. Suárez era una autoridad reconocida en materias jurídicas, y no solo jurídicas también, sino relacionadas con la angeología en la Inglaterra de la época, ¿no? Voy a citar el pasaje. Profesor Bacero, andamos un poquito escasos de tiempo. Hay una última, por permitir gracias. una última palabra. Yo creo sinceramente que Suárez es más dependiente en los essays on the Law of Nature, es más dependiente de Suárez
de Calverwell, porque aunque von Leyden afirma lo que tú dices, que puede ser, pues, comparando los textos de uno y de otro, me parece mucho más. Es decir, toda esa pormenorizada exposición de la ley moral natural, como la he expuesto ahí en los textos de Locke, no está en Calverwell, eso te lo puedo asegurar, sí. Sí, Claro, pero en Grocio no hay un tratamiento de la ley moral natural en su relación con Dios tan elaborado y sistemático como en Suárez, en absoluto. Es da dos indicaciones, ¿no? Perdón. En los prolegómenos de Llurebe y Aspasia, Sí. ahí existen menciones que son netas y que también pueden explicar en parte esta transición indirecta desde Sí. el humanismo hacia lo... Sí, claro, sí. bien, una última palabra allí el profesor Julio Sechting, por favor, gracias. Brevísimamente. Que sea muy breve, por favor, gracias. Sí, brevísimamente. Me salto a las preguntas que tenía para los otros expositores. Quería agradecer a Ignacio respecto de ir dando contenido a la noción de bien común. Desde la compañía, no voy a hacer la pregunta porque... Y también al profesor Ibáñez, respecto a un gran problema que tenemos ahora, que es el tema de del control de la soberanía, que es un tema actual, que creo que hay que discutir, no es el momento, pero mi pregunta va al profesor Manuel López Casquete, si pudiera brevísimamente expedirse un poco más respecto al conocimiento preconceptual o atemático de los primeros principios de la ley natural en Santo Tomás. Creo que es de depósito común la definición de ley natural de Santo Tomás, la participación de la criatura racional en la ley divina, y también es de conocimiento común la sindéresis, ¿no?, como hábito de los primeros principios de la razón práctica. Ambos son racionales, digamos, uno desde el punto de vista objetivo, otro desde el punto de vista de la criatura. Si pudiera decir de dónde proviene esta preconceptualidad, esta atematicidad, que a mí me suena a una... Pero me puedo equivocar, por eso lo pregunto. No lo veo en los textos de Tomás de Aquino, lo veo más en Heidegger, lo veo más en lecturas posteriores de la verdad temática, etcétera, todas esas cosas verdaderamente predicativas. No sé si... Y desde ese punto de vista no alcanzo a ver tanta diferencia en ese punto respecto a la ley natural con Santo Tomás. Sí, por ejemplo, la cuestión del derecho de gente. Ahí yo habría hecho un punto. Respecto de la prerracionalidad de la ley natural en Santo Tomás, si pudiera explicarse un poco más. Muchísimas gracias, Julio, por la pregunta. Bueno, la expresión que hace en la Suma Teológica, cito al propio contenido de la Suma Teológica, hay en el hombre una inclinación al bien correspondiente a la naturaleza racional. Entonces, ciertamente podrían ser contenidos muy fronterizos, pero es verdad que están muy próximos. Sí, diría una inclinación racional, ya, tal cual, ya, simplemente. Ya. No veo la distancia, yo no la alcanzo a ver, no sé qué piensan los demás. Yep. Lo mismo que una inclinación racional a la verdad, o una inclinación racional a vivir en sociedad, usted mismo lo nombró. Enfatizo el punto para no extrapolar conceptos muy posteriores a Santo Tomás. Esta vez me pongo el hábito dominico bien puesto. Y creo también que en Suárez es lo mismo, en este punto, en la parte epistemológica del conocimiento de la ley natural. Distinto de la parte de la deducción de los principios de la ley natural. Ahí yo creo que sí, y me parece muy luminoso lo que usted dice, en los dos. Es decir, que precisamente porque es una inclinación racional a la verdad, y la verdad se va conociendo progresivamente, entonces va evolucionando. Eso de todas maneras, tanto en Suárez como en Santo Tomás. Y ahí están los primeros, etcétera, los derivados y demás. Pero respecto de los primeros principios de la ley natural en general, me parece que a mí que se puede afirmar simplemente y sin hacer, digamos, tanta distinción, de que son racionales. Vale. Es decir, el motivo por el que yo he subrayado esa distinción es porque ciertamente la Suma Teológica dice
una inclinación al bien correspondiente a la naturaleza racional, que es el aspecto en el que está insistiendo. Sobre eso, un autor que yo he trabajado, McCullough, dice que esa inclinación, mantiene él, sostiene, y puedo estar equivocado, yo me he ceñido a él, dice, esa inclinación es preconceptual, y dice, un preconcepto es un concepto no formulado ni verbalizado, es decir, la razón humana se inclina hacia el bien, pero la racionalización, la verbalización o la Ese es el hábito, conceptualización. ese es el hábito de la sindéresis, precisamente, que es racional, es un hábito. Para Santo Tomás, eso se puede discutir, pero es un hábito. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Julio, en cualquier caso, y tomo nota para continuar por ahí. Muchísimas gracias. So thank you very much to the members of the panel. 2 minutes and we are going to begin with the final panel of the conference. Thank you very much.